Por el libro de Efesios. Les pido que me acompañen al capítulo 3 de Efesios. Efesios capítulo 3. Efesios 3 estaremos hoy viendo de los versículos 14 al 19. Una oración humilde pero poderosa por mi hermano. Una oración humilde pero poderosa por mi hermano. A veces en el español, en el castellano, podríamos considerar el término humilde como describiendo los orígenes de una persona. Y a veces se oye decir así, no, él es humilde. Y esto no quiere decir que sea manso, que sea un hombre sencillo, sino que a veces quiere decir que viene de ser muy pobre. Viene de tener una vida muy sencilla. Y se confunden esos términos. Pero esta oración de la que estaremos aprendiendo hoy, la que Pablo hace por los Efesios, no tenía nada que ver con esta última descripción, sino es una oración muy poderosa. No tiene origen débil, no es suave, sino que es muy poderosa. Es humilde porque reconoce a quién ora, porque reconoce sobre quiénes está orando. Y pensaba que esta es otra de las innumerables ventajas de ser parte de una iglesia local. Realmente no hay cristianos solitarios. Conocemos todos el llanero solitario y hay superhéroes que andan ahí solos y en la noche y como Batman y todo y que no dependen de nadie, y hay otros superhéroes más, unos buenos, otros malos, unas invenciones más o menos bonitas, otras no. Yo me recuerdo una caricatura era un murciélago, Batfink, no sé si alguna vez alguien lo vio. Era súper chistoso, ahora lo veo y eran unas caricaturas súper malas, pero era el héroe de la noche, por ser murciélago, ¿no? Era una copia burla de Batman. Pero hay superhéroes que pasan solos, hay superhéroes que tal vez están en grupos de 2 o 3, hay ligas de superhéroes y todo, pero el cristiano no está hecho para vivir en una cueva. El cristiano no está hecho para ser un ermitaño. El cristiano Dios no lo hizo para vivir solo. De hecho, si un cristiano está solo y apartado y no se congrega, posiblemente no es cristiano. Porque el cristianismo es en comunidad, el cristianismo es en la iglesia local, y la iglesia local ni siquiera es un edificio, sino que el grupo, el conjunto de cristianos reunidos. Eso es la iglesia local. Esto solo es un edificio que le ponemos el nombre. Pero qué importante es ser parte de una iglesia local. ¿Por qué? Justamente por esto que Pablo hacía. Qué hermoso que alguien esté orando por ti y que esté orando de esta manera. Y ahora desde la otra perspectiva, qué hermoso que tú no solo pidas por la rodilla de Dana, que no solo pidas por el brazo que Justin se quebró, que no pidas solo por Miguel lo que te dijo de su abuelita, sino verdaderamente que hagas oraciones bíblicas por tus hermanos. Que desinteresadamente tú busques de una manera activa orar los unos por los otros. Sabiendo que el Señor no te va a pedir cuentas de por qué Catherine no oró por mí, y por qué Ave no estaba orando por mí, y por qué Lalo no estaba orando por mí. No. El Señor te va a pedir cuentas a ti. ¿Tú estabas orando constantemente por tus hermanos? Deja que cada quien se entienda con el Señor. Pero qué hermoso saber que mientras tú oras desinteresadamente, humilde, pero poderosamente con tu hermano, el Señor va a usar esa oración para sostenerle. Pensamos que tal vez solo llevando una comida, que tal vez solo invitando a alguien a un café, que tal vez solo dándole dinero a alguien que tiene necesidad, podemos ayudar a esta persona. O si está luchando con cosas internas profundas, que no esté solo, que no pase en ningún momento solo. Aléjenle el alcohol para que no caiga en ese vicio de nuevo. Olvidamos la importante realidad de la oración, de una oración intercesora, de una oración fuerte, de una oración de rodillas clamando por tu hermano, clamando por cosas que sabes y por cosas que no sabes, clamando porque si lo has visto flojo últimamente, si lo has visto que ha faltado, si lo has visto triste, si lo has visto apagado, si lo has visto deprimido, orando para que el Señor le sostenga, para que vuelva a ese primer amor, para que siga siendo firme, para que
lo que sea que está pasando, el Señor lo fortalezca. Realmente olvidamos el poder de la oración. Cuánto más poderoso es si todos estamos activamente orando los unos por los otros de esta manera. ¿Saben por qué? Porque el Señor es poderoso. Más que lo que yo pueda hacer. Yo no, aunque quisiera, no puedo salvarlos a todos. No puedo salvar a todos sus hijos. No podemos poner miles de cámaras de seguridad sobre todos nuestros hijos para asegurarse que nunca vayan a hacer nada malo, nada incorrecto. No podemos. No podemos. No vamos a poder asegurarnos que nadie se salga del redil y que todos estén bien portaditos y que nadie vea nada malo y que todos estén bien cuidaditos y que Armando nunca diga una mala palabra y que Sandra nunca se enoje con Eduardo. No, Sandra, no, mire, Eduardo no quiso decir eso. No, tranquila, no se enoje. Es mentira, nunca podríamos. Pero olvidamos de verdad la poderosa arma que tenemos en la oración. La primera manera verdaderamente en la que podemos comenzar amando a nuestros hermanos es orando por ellos. Cuando yo oro por alguien, ¿qué estoy haciendo? Dejo de orar por mí. Usualmente oro por mí. Señor, ayúdame con mi día. Señor, ayúdame con mi dieta. Señor, ayúdame con mi salud. Señor, que mi rodilla. Señor, que mi ojo. Y todo es yo. Pero en el momento que oro por Karen, por Dana, por Carrie, el momento que estoy orando por todos, estoy dejando de pensar en mí. Y estoy dejando que Dios, a través de mi oración, obre en mi hermano también. Esto estaba haciendo Pablo. Pablo estaba en cadenas. Y justo por lo que había dicho antes, por todo lo que había dicho, Pablo en el versículo 1 del capítulo 3 comienza diciendo: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo. ¿Qué es lo último que había dicho? Capítulo 2, versículo 19. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que conciudadanos de los santos, son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Un conjunto, no dice en el que cada creyente, acá se está enfocando en el que todos, sí, cada creyente vamos creciendo, unos más, unos pocos, unos crecen un montón y unos que se quedan estancados. Sí, pero lo está viendo acá como un edificio, quien todo un edificio va creciendo bien ajustado para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y luego capítulo 3, versículo 1. Por esta causa, por esto que acaba de decir, por esta obra que Dios había hecho, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por amor de ustedes los gentiles. Y luego se desvió, recuerdan, y comenzó a defender su apostolado, y estuvimos viendo los últimos domingos esto. Pero en el versículo 14, después de haber dicho todo lo que él hace, defendiendo su apostolado, describiendo lo que el Señor le había dado, describiendo el misterio que Dios había revelado a la iglesia, retoma en el versículo 14 y dice: por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, para orar por mí, para orar que el Señor me libre de la prisión, para orar que yo la pase más al suave en la prisión, para que tenga gracia en la prisión y que no dure tanto tiempo. Pablo no estaba orando por él mismo, y él es el que estaba preso. Dice: por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. Pablo está pidiendo que sean fortalecidos. Él que está en prisión, no. Todos los que no están en prisión. De manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego, la segunda petición es un término intenso. No es: Señor, te pido que por favor, antes de acostarme, no, Señor, te pido por Lalo, que Lalo le eche ganas, Señor, porque pues sí, hace falta. No. Es un ruego. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Dios que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Esto ora Pablo por los efesios, que acaba de decir: Dios los ha hecho de dos pueblos uno.
Estaban los judíos y los gentiles, ya no hay más división. Él ha revelado este misterio ahora, envió a su Hijo Jesús a hacer todo esto. Lo había escogido como apóstol, aunque él no lo merecía. Él había dado vida cuando antes estaban muertos en delitos y pecado. Todo esto había Pablo elaborado, todo esto había dicho. Sobrecogido por esto, dice, ahora quiero orar por ellos. Y lo hace de una manera muy especial. Hay dos puntos principales. Y primero, antes de ir a estos puntos, quiero que hablemos un poco de cómo orar, de cómo Pablo oró, de qué principios hizo o tomó para orar. Pero vamos a ver, tienen el bosquejo en su boletín, que debemos orar para que nuestros hermanos sean fortalecidos por el poder de Dios. Y que nuestro hermano pueda también comprender el amor de Dios. Son cosas que se dicen fácil, pero a medida lo desenvolvemos, a medida vamos abriendo el sándwich y quitamos capa tras capa, vamos a ver la mayonesa que se le puso, la mostaza, la carne, el tipo de pan, si se le puso aceitunas o no, cebolla. A ver qué es lo que Pablo está diciendo con todo esto. ¿Por qué es importante? ¿Por qué ora? No son oraciones ligeras, no son que te mejores del pie, no son que se te quite el dolor de cabeza, son oraciones profundas. ¿Por qué? Porque él le ha dicho, no quiero que desperdicien mis prisiones. Se lo dijo en el capítulo 3, antes de hablar en esto, dice, porque, versículo 13, antes de hablar del versículo 14, estoy trabado. Ruego, por tanto, que no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes, porque son su gloria. Esto dijo antes, yo soy preso, pero no quiero que ustedes desmayen, así que ora para que ellos sean fortalecidos, que Dios use lo que Él está pasando para fortalecerles y animarles y establecerles, y para que puedan vivir una vida plena. Es posible que el Señor nos permita vivir una vida dura y miserable a ojos terrenales, con sufrimiento y dolor, pero vivir plenos, vivir satisfechos, vivir gozosos, vivir con paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Puede ser que vivas con una enfermedad muy dolorosa toda la vida, pero que tu gozo esté puesto no en la enfermedad, sino en Dios, que es tu salvación. Puede ser que estés siendo probado muy grandemente, de diferentes maneras, con relaciones, con trabajo, con situación financiera, con salud. Pero no te va a definir y no te debe definir estas situaciones. Tu gozo debe estar puesto en el Señor. Y es posible que tengas dolor, es posible que estés afectado, es posible que estés triste, es posible que estés muy mal, pero al mismo tiempo en el Señor. Aunque en lo natural, en la carne te duele, aunque lloras, aunque es doloroso, en el Señor Él te puede fortalecer. Y es posible estar gozoso porque sabes que en el panorama grande, porque sabes que en todo el espectro grande Él está en control y está cuidando de ti y Él te salvó. Y ese es tu problema mayor. Y si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Y esto no quiere decir que no va a haber más afán. Va a haber cosas de las que afanarse, pero dice, por nada estéis afanosos. Jesús lo dijo en Mateo, por nada. ¿Te están persiguiendo para matar? Sí, vas a correr. Vas a correr porque te andan persiguiendo con un cuchillo para matarte. Y vas a correr. Pero dice, Señor, ayúdame. Y corres, y córrele. Hay que correrle. Pero confías en el Señor. Tu confianza está puesta en Él. Tu satisfacción está puesta en Él. Y veamos cómo Pablo entonces comienza a orar. ¿Cuál es la actitud que deberíamos tener como cristianos orando los unos por los otros? Comienza diciendo, por esta causa. Ahí Pablo va en el versículo 14 y versículo 15 a hablar de un por qué, hablar de un cómo y hablar de un ante quién. Eso debería ser la respuesta o deberíamos tener claro antes de orar lo que estamos haciendo. ¿Por qué lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y ante quién lo hacemos? Y es importante, y Pablo lo menciona tal cual. Por esta causa, ¿por qué? Por lo que había dicho antes. ¿Por qué? Por la obra de Dios, por lo que Dios había hecho. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Básicamente está ampliando el versículo 3 del capítulo 1. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.
que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pablo dice esto mientras estaba preso, mientras estaba en cadenas, mientras no estaba comiendo bien. No todo le estaba yendo bien a Pablo, pero Pablo reconocía que en Cristo tenía todas las riquezas, que Dios lo había escogido, que Dios lo había salvado, que Dios lo había redimido, que Dios lo había escogido desde antes de la fundación del mundo, que él antes estaba muerto, pero le había dado vida. Por eso dice, por esta causa, por todo lo que hablé antes, pues doblo mis rodillas. ¿Por qué? Por lo que el Señor ha hecho por mí. Por eso oramos. Por lo que el Señor ha hecho en tu vida. Por la obra de salvación que Dios ha hecho en tu vida. Por eso oramos. Por eso nos dirigimos ante Él. Porque Él es el dador de todo. Él es el creador y Él es el que nos da vida espiritual también. Nos da vida física y nos da vida espiritual. Porque Él es el que nos ha revelado este misterio. Porque es Él el que nos ha hecho parte de un cuerpo. Por todo esto, dice Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo está usando una imagen en lugar de decir simplemente oro. Pudo haber dicho esto. Realmente para la cultura judía en la antigüedad no tenían que estar de rodillas para orar. De similar manera, nosotros no tenemos que estar así. Es una figura o una expresión para indicar que estaba orando. Pablo se estaba dirigiendo a Dios de esta manera. Es una actitud correcta y esperada. Aun cuando vio todo lo que el Señor había hecho por él, cuando Pablo se dio cuenta de lo que Dios había hecho por él, dice, doblo mis rodillas. Y esto indica el cómo. Indica una sumisión, indica humildad, indica adoración. ¿Y saben qué indica? Una oración desesperada. Pablo no solo estaba haciendo la oración de antes de irse a dormir. Pablo no solo estaba bendiciendo los alimentos antes de comer. Pablo estaba sumisamente viniendo delante del Señor, reconociendo quién Él era, viniendo de rodillas. ¿Esto quiere decir que todas las oraciones tienen que ser de rodillas? No, no es así. Algunas oraciones eran de pie, otras de rodillas, en las que vemos en la Biblia. Puede estar acostado y orando, ese no es el punto. Pero cuando alguien se inclina ante alguien, está reconociendo que ese alguien es superior. Está reconociendo, tú hiciste todo esto, por lo tanto vengo yo en total sumisión, en total humildad, en total reconocimiento que yo no puedo hacer nada. Sumisión, humildad, adoración. Es una oración desesperada. Pregunta, incluso aunque alguna vez hayas orado por mí o por los unos por los otros, ¿has orado de esta manera? Digo, no necesariamente rodillas, olvidemos de las rodillas. Pensemos en lo que indica orar de esta manera. ¿Has orado en sumisión al Señor diciendo, Señor, yo no sé, tú sabes mejor, tu plan es perfecto. Tu voluntad para los que te aman es buena, agradable y perfecta. Pero eso no quiere decir que todo vaya siempre bien. Es humilde reconociendo, Señor, yo no sé, quisiera, pero si tú quieres. Es en adoración, diciendo, Señor, tú eres el que me has dado todo. Señor, tú eres el Rey de todo, eres el Creador de todo, es el que me dio vida. Reconozco que solo el hecho que yo tenga vida hoy aquí, no podría habérmela dado yo mismo. Y es de una manera desesperada. Señor, he visto que Carlitos está batallando últimamente. Señor, hoy aquí, en mi aposento, aquí en mi cuarto, aquí en el baño, aquí en la ducha, aquí donde estoy, te pido por favor que le ayudes. Ayúdale, sosténle, guárdale firme, ayúdale con su esposa, ayúdale con sus hijos. O al menos es la manera en la que oramos siempre. Creo que si somos sinceros, no. Es la actitud correcta y es la actitud esperada. De esta manera, levánteme la mano quienes quisieran que alguien orara de esta manera por ustedes. De esta manera, orando por ustedes intensamente, desesperado. Es como, es un hermano que está caminando contigo.
echándose el equipo al hombro, orando por ti. ¿Sabes qué te aconsejaría y qué me aconsejaría a mí? Si tú quieres que alguien ore de esta manera, comienza tú orando por alguien y por tus hermanos de esta manera. Sé el hombre y la mujer de oración que tú quieres que alguien más imite también. Filipenses 2:10. Dice, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Este Jesús a quien es digno de que nos postremos, nos arrodillemos. Es a este Jesús que nos postramos y nos arrodillamos. Estoy seguro que si tú estás pidiendo solo que tu hijo, Dios le ayude con su gripe, nada más le vas a pedir así más tranquilo en la noche. Señor, ayúdale que siga mejor, ya tiene varios días con la tos y tal. Señor, por favor. Pero si tu hijo está muriendo, vas a venir acá al servicio y vas a derramar lágrimas y te vas a poner de rodillas, diciendo, Señor, ayúdame. Eso es lo que Pablo está haciendo. Es una oración desesperada. Dice, doblo mis rodillas. ¿Ante quién? Esta es la tercera pregunta. Responde él, ¿ante quién? ¿O a dónde? ¿Es en el templo? ¿Es prendiendo una candelita? ¿Es haciendo un altar en la casa? Algunas versiones antiguas tradujeron esto como, o el énfasis era de hacia dónde. Pero realmente el énfasis es ¿ante quién? Habla de una relación. Es delante del Padre. Es algo serio. Es algo que hace sentido. Es algo que es un privilegio. ¿Qué pasa cuando tú vas ante una estatua y te postras delante de la estatua y la ves y sientes alguna conexión porque ves por lo menos, pero no te oye ni ve? Es un ídolo de madera, de metal, que no te oye ni te ve. Y tu mejor intento es, bueno, le voy a traer un regalito ahí a este ídolo para que tal vez me cumpla mi petición. Hay gente que hace peregrinajes a la Meca o a Jerusalén o a cualquier otro lugar para tratar de obtener algo. En la antigüedad los hombres y mujeres traían sacrificio de niños a Moloch para apaciguar a este Dios, falso Dios. Pero nosotros venimos ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Venimos de esta manera. Daniel 6:10 describe, no lo voy a leer por el tiempo, pero Daniel 6:10 y Hechos 7:60 también vemos a Esteban siendo a punto de ser apedreado. Los dos oran. Daniel iba a ser perseguido, iba a ser metido en un gran problema. ¿Y qué hizo Daniel? Entró a su cuarto, se postró y adoró. Oró a Dios. Es ante este Padre, nuestro Señor Jesucristo, que hacemos la oración. Es algo interesante acá, es que no solo es el Padre del Señor Jesucristo. ¿Y por qué digo esto? Miren el versículo 15, de quien recibe nombre toda familia. Lo que está indicando ahí verdaderamente es que no solo oramos ante un Padre que es el papá de nuestro Salvador, que es el Padre del Señor Jesucristo, aunque el Señor Jesucristo también es nuestro, pero Él también es nuestro hermano y somos de su familia. De hecho, algunas versiones no tienen el de nuestro Señor Jesucristo y simplemente dice ante el Padre del que recibe nombre toda familia. Y esto es interesante porque Padre, que en griego es pater, tiene una conexión con la palabra que se traduce familia. Realmente la palabra que vemos ahí, familia, en el griego no es la que típicamente se usa para familia, sino que el término en griego que ahí está es patria. ¿Notan la similitud de pronunciación? Pater, padre, patria, familia. Patria quiere decir nación, quiere decir también una familia entera. Quiere decir también linaje, quiere decir pedigrí, quiere decir tribu
y quiere decir nación. ¿Por qué los traductores bíblicos decidieron, en lugar de decir todo linaje? Porque hay versículos que dicen de toda lengua y nación, de todo linaje, de toda tribu, de todo país. ¿Por qué los traductores bíblicos decidieron decir familia en la traducción y no nación? ¿Por qué? Y es por la relación filial y por la combinación entre las palabras que está diciendo de una manera intencional, que aunque el término normalmente para familia no es ese, lo que Pablo está tratando de hacer con esas dos palabras, el Padre, de quien recibe el nombre toda familia, pater, patria, está tratando de hacer una conexión auditiva, porque estas cartas eran leídas públicamente en la asamblea cuando llegaban, y auditivamente iban a recordarlas, iban a ver la conexión entre pater y patria, pero de una manera filial. Porque si solo pienso pater y patria, no tiene mucho simbolismo para nosotros. Sí, podríamos decir los padres de la iglesia o podríamos decir los padres de la nación, y son figuras muy importantes, pero yo no siento un apego hacia este padre de la nación, ¿no? Ante cualquier nación que seamos, no sentimos este apego como una familia. Pero tradujeron como familia porque realmente lo que Pablo está transmitiendo ahí es que ante quien nosotros venimos es ante uno que es Padre, no solo del Señor Jesucristo, sino también de todos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Todos los que creemos en Él. Todos los que creemos en Él. Dice que dobla sus rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es delante del Padre que se hace. Ante Él, ante aquel que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego explica quién es este Padre, de quién recibe nombre toda familia en el cielo y la tierra. Este Padre, o en este Padre, todas las familias de la tierra, lo cual apunta, si recuerdan, el pacto abrámico en Génesis 22, 18. También citado en Hechos 3, 25 y 26 más adelante. El Señor le había dicho a Abraham que en ti, Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En Él. Por eso usa ese término de patria, porque tiene que ver con nación, tiene que ver con linaje también, pero es verdaderamente un término muy filial, muy conocido. Está diciéndole, venimos, o yo vengo ante aquel que es mi Padre, ante aquel que no solo es el Padre del Señor Jesucristo, sino también aquel que cumple todas las promesas. Aquel bajo quien ahora judíos y gentiles, como dos naciones completamente diferentes, son parte de la familia de Dios. Lo leímos, capítulo 2, versículo 19. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Pablo viene elaborando esta idea de que Dios en su plan había revelado este misterio para hacer de un solo pueblo, para hacer una sola familia. Ahora dice, yo oro ante aquel que es el Padre de toda patria, que verdaderamente apunta tanto al pacto abrámico, porque en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Apunta a ese Jesús, que en Él serían benditas todas las naciones de la tierra, porque Él salvaría de toda lengua y nación, para hacernos de la familia de Dios. Efesios 2, 18 y 19. Es Él el origen de quien recibe el nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Recibir nombre para nosotros, para nuestras culturas hoy en día no es tan importante tal vez, pero normalmente ¿quién decide el nombre de algo? ¿O quién decide el nombre de un hijo, de una hija, de un perrito? El papá, el dueño. Pero en la antigüedad, nombrar algo era traerlo a la existencia. Es lo que Dios hizo. Dios abrió su boca y fueron creados los cielos y la tierra y todo. Y luego le dio a Adán y a Eva el tener dominio, el poder nombrar a los animales. Isaías 40, 26 habla también de este dominio. Aquel
bajo quien se recibe nombre, aquel bajo quien tiene la autoridad de hacernos familia. Por eso dice, de quien recibe nombre toda familia, de quien recibimos identidad toda familia, que estamos identificados en Él. Cada iglesia, cada creyente, cada nación que está identificado en Él. Recibimos nombre. El origen es Él. Por eso acudimos a Él de esta manera, por eso acudimos en humildad, por eso doblamos nuestras rodillas. No ante un ser, pero ante aquel que es mi Padre. Mateo 7:11 habla también acerca de esa oración intercesora, de cómo Dios, podemos venir a Él y Él escuchará nuestras peticiones. Ese Padre bueno, se los leo, Mateo 7:11. Es reconociendo esto, que ese Padre de toda patria, a través de Jesús, es nuestro Padre. Pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. Este es nuestro Padre. Tenemos verdaderamente un Padre bueno. Tenemos un Padre que escucha. Tenemos un Padre que es cercano a los que le temen. Por lo tanto, hermano, esto es una apelación a que oremos de esta manera, a que no oremos a la ligera, a que reconozcas lo que verdaderamente el Señor te ha dado. Es una herramienta poderosa, la oración. El que seas una mujer o un hombre de oración es algo hermoso, precioso y valioso. Y nuestra oración debe ser humilde, pero poderosa, reconociendo esto. Orando por mi hermano con humildad, orando porque el Señor me ha salvado, orando sabiendo que vengo al trono de la gracia. Al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque Jesús pagó. Porque Jesús murió una vez y para siempre, dándonos acceso a este trono, una vez y para siempre. No necesitamos más mediador, sino Jesucristo lo hizo una vez y para siempre, para que yo no lo tenga que hacer. Por eso vengo confiado, por eso vengo de esta manera, por eso vengo doblando mis rodillas, clamando, intercediendo, sabiendo que mi misma identidad está basada en quién es Él. Vengo ante mi papá, que me ama, que me perdonó, que me salvó, que me dio esperanza. Y por eso puedo venir y orar de esta manera. Versículo 16. ¿Qué es lo primero que Pablo ora? Pablo ora que sus hermanos sean fortalecidos por el poder de Dios. Y eso es algo lindo. Vimos el por qué, vimos el cómo y vimos el ante quién debemos orar. Pero habiendo tenido Pablo de una manera muy clara y muy intencional el cómo, el por qué y el ante quién orar, ahora ora. Y verdaderamente dice, le ruego que Él les conceda. Este ruego es una petición fuerte interna. Este ruego no es simplemente te pido, ándale por favor, papi, dame $5 para ir a la fiesta, dame $5 para las boquitas. Este es un ruego interno, es un clamor desesperado de alguien, por alguien, sin ni siquiera tener beneficio. Le ruego que Él, ¿quién es el que concede todo? Únicamente Dios. Pablo lo tenía claro. Ruego que Él sea el que les conceda. Pablo está buscando un sincero deseo de bendecir a otros. En el mundo, ¿qué queremos? Yo no quiero que esa mujer siga creciendo. Yo no quiero que ese hombre le den ese puesto. Es bien malo. Viene bien tarde y no trabaja bien. Es haragán, es perezoso. Y esa mujer es una víbora. ¿Qué va a hacer ahí? Eso es el mundo. Eso es el mundo. ¿Cómo debería ser delante del Señor? Bueno, deberías pedir por el bien de tu hermano. Deberías tú pedir, si Él no lo hace y aunque Él te haga mal,
pide tú que el Señor le cambie, pide tú que el Señor le conceda. Le ruego que Él les conceda a ustedes. Pablo estaba en prisión, no estaba sacando nada para él, no estaba pidiendo ni una cosita para él. Mándenme comida, mándenme ropa, traten de hablar con los romanos para que me liberen. No estaba pidiendo nada. Y luego dice, le ruego que Él les conceda a ustedes conforme a las riquezas de su gloria, algo que ya lo había dicho en Efesios 1:18. Dice, mi oración es otra oración que había hecho al principio, al escribir la carta, es que los ojos de su corazón les sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Luego en Efesios 3:8 también habría hablado algo similar. A mí dice que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Conforme a la riqueza de la gloria de Dios, conforme a la riqueza de la gracia de Dios, que de acuerdo a ese plan perfecto que Dios ha dado para los suyos, de acuerdo a ese plan perfecto del que ha estado hablando, que Dios tiene para sus hijos. Señor, te pido que le concedas según tu plan eterno, según tu gracia eterna, según la riqueza de tu sabiduría, como vimos el domingo pasado, según la riqueza de un plan y misterio que nadie pudo haber diseñado. Que mis hermanos sean fortalecidos con poder. ¿Tú oras de esta manera? ¿Oras que tu hermano sea fortalecido con poder? Oramos que le vaya bien en el trabajo. Oramos que ya no se peleen. Oramos que ya no estén X, Y, Z. Pero Pablo oraba que fuesen fortalecidos. De nuevo, este es un pasivo divino. No dice que crezcan, no dice que agarren resistencia, dice que sean fortalecidos. Otro verbo pasivo. ¿Quién es el que lo hace? ¿Quién es el que da esa fortaleza sobrenatural? Dios. Que sean fortalecidos con poder por su Espíritu. Que no solo sea, esto no está hablando de tener autodisciplina, no está hablando de tener un pensamiento positivo, no está hablando de Señor te pido que Justin sea más echador de ganas, Señor te pido porque Deina sea más, que piense positivamente, todo, ella piensa positivo. Hay una película, ya ni me acuerdo, pero creo que él tenía que decir siempre sí, a todo, y así se metió en problemas, sí Señor, y se metió en problemas por tener que decir siempre sí. Esto no es una charla motivacional. Pablo no está pidiendo que ustedes sean valientes, sean campeones, y aunque le peguen el pecho, póngalo otra vez y que le peguen más fuerte. No es una charla motivacional. No es simplemente, hágase macho. No, esto no es lo que está diciendo. Dice que sean fortalecidos por Dios, con el poder de Dios, por el Espíritu de Dios. Que sean fortalecidos por Dios con el poder que solo Dios puede dar, con el Espíritu de Dios que habita en nosotros. Capítulo 1 había hablado de este poder y lo vimos antes también, pero solo para recordarles qué tipo de poder es. Versículo 19 del capítulo 1 dice, ¿y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. ¿Cuál poder? Versículo 20. Ese poder, ese mismo poder que obró en Cristo, resucitándolo de los muertos, sentándole a la diestra en los lugares celestiales, poniéndolo muy por encima de todo principado, de toda autoridad, poder y dominio y todo lo que se nombra, no solo en este siglo, sino también en lo venidero. Versículo 21, y que todos los 22, todo lo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas, a su iglesia. Ese mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos, que le hizo sentar a la diestra del Padre, que lo puso por cabeza de todo. Ese mismo poder está disponible para que nosotros seamos fortalecidos. Ese mismo poder está para que tú agarres de él, para que alguien ore, para que el Señor te sostenga a través de este cáncer, a través de esta dificultad, a través de la pérdida de un trabajo, de un cónyuge, de una situación difícil.
Ese poder es exactamente el mismo poder, no lo digo yo, no es un cuento chino. El mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos está disponible para hacerte fuerte. Y el que lo hace es Dios. No tienes que caminar o ayudar en el 5 de mayo de sol a sol. No tienes que irte de rodillas a Roma y besarle el dedo al Papa, el anillo. ¿Qué tienes que hacer? Orar que el Señor te lo dé. Y está ahí para nosotros. Pablo oraba: Señor, fortaléceles con tu poder. Primera de Corintios 16:13. Primera de Corintios 16:13. Dice: estén alerta, permanezcan firmes en la fe, pórtense varonilmente. Esto lo dice la Biblia. Pórtense como varoncitos. Sean fuertes. Somos llamados a hacerlo, pero también Dios nos capacita para hacerlo. Es lo que Pablo se refiere al decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Porque Pablo había aprendido a vivir en la escasez y en la abundancia. Y no quiere decir: yo ahora si me pongo a jugar aquí con Miguel, Eduardo y Lalo, vamos a hacer un equipo de fútbol y vamos a ganar al Madrid. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso no es un conjuro. Está diciendo: yo lo puedo soportar todo con Dios. Dios es capaz de fortalecerme todo lo que necesito para lograrlo. Y de manera similar dijo Pablo a los colosenses, en Colosenses capítulo 1, versículo 11. Dice: rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Es posible estar con el corazón roto y estar fortalecido en el Señor. Es posible derramar lágrimas por el dolor y al mismo tiempo levantar tu voz y decir: alabado sea mi Señor, y tener una paz que nadie la entiende. Es posible. Pero ¿quién lo hace? Únicamente el Señor. Tú lo puedes pedir, sí, pero ahorita te estoy apelando a ti, que tú ores por tus hermanos. Aquel que está batallando, aquel que le hace falta fuerza, aquel que sabes que está luchando con cosas, ora por él. La iglesia somos todos. La iglesia no es solo el pastor, la iglesia no es solo el que sirve, la iglesia somos cada uno de los miembros, todos, los unos con los otros, somos responsables el uno del otro. Continuamente. Todos tenemos un ministerio mutuo. Por eso constantemente en el Nuevo Testamento, cuando surgió la iglesia, vemos en las cartas los unos con los otros, unos a otros, por la importancia de estar juntos, la importancia de depender juntos. Esta es una obra fundamental de Dios, de su Espíritu Santo hacia el nuestro. Es algo que Dios puede hacer, es el mismo poder que está ahí disponible para nosotros, para fortalecerte, con un poder que viene de Él, a través del Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu Santo que mora en ti, que toma residencia en ti, que si tú no has estado buscándole sea contristado, que si tú no has estado buscándole, si tú no has estado alimentándole, está contristado. ¿Y cómo vas a ser fortalecido? ¿Cómo vas a ser fortalecido si primero no pides y dos, no estás conociendo más de Dios, no estás orándole, no estás adorándole, si no estás viniendo de esta manera, si no hay alguien o muchos que estén orando por ti, sosteniéndote? A menudo pensamos que el compartir las cargas me da pena, es que ¿qué van a pensar de mí? Es que yo canto aquí, ¿cómo voy a decir esto? Es que yo toco la guitarra y ¿qué van a decir? La realidad es que todos somos vulnerables. La verdad es que todos somos torpes y débiles. La verdad.
Y todos lo sabemos. Nadie es Superman. Nadie es la mujer biónica. Nadie. Algunas mujeres parecen mujeres biónicas, pero no lo son. Todos tienen un punto débil. Todos somos frágiles y estamos quebrantados. Abrámonos los unos con los otros. Compartamos las cargas. Y tomemos esa carga como un tesoro precioso. No para nuestra ventaja, sino para hacer esto. Para pedir y llevar y levantar. Porque el Señor obra a través de la oración. El Señor ha querido obrar a través de las oraciones de los santos. Pero, ¿cuál es la ubicación o la esfera en la que debemos ser fortalecidos? Esto quiere decir, y siempre le he hecho broma a Miguel por sus músculos, pero ¿quiere decir que debo orar porque Miguel sea más musculoso? Fortalecido con poder de su espíritu. Mira, no, yo con ganas, aquí sin dolor de espalda y echándole ganas, todo bien. No, dice en el hombre interior. Y es interesante porque cuando en el versículo 17 amplía, veremos cómo hay un paralelo entre las cosas que dice. Está básicamente diciendo lo mismo con palabras diferentes. Que seamos fortalecidos por Dios, con poder de Dios, por el Espíritu de Dios en el hombre interior. Es decir, dentro de nosotros, internamente que seamos fortalecidos. Por eso tengo una cortada, me duele, tengo un problema. Puedo llorar, pero puedo estar fortalecido. Romanos 7:22. Romanos 7:22. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. 2 Corintios 4:16. Por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día a día. Aunque en lo exterior voy a envejecer y morir. Sí, el Señor puede ser que me sane de esta enfermedad ahorita, pero un día me voy a morir. Un día todos nos vamos a morir, todos. Por eso pide que Él nos fortalezca en el hombre interior. Y sigue diciendo, si regresamos a Efesios 3:17, ya estamos aterrizando el avión. Vamos a terminar el otro domingo, la segunda parte, pero dice de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. Que Cristo habite por la fe en sus corazones. Pablo realmente está pidiendo dos cosas. Pablo está pidiendo que sean fortalecidos y que Cristo habite por la fe en sus corazones. Pablo está diciendo, Señor, que esto sea una realidad en sus vidas. Pero uno podría decir, ¿pero por qué? Si eran hijos de Dios, Pablo está diciendo que habite en sus corazones si ya habita. Si está escribiendo a la iglesia, ¿por qué entonces está diciendo algo que es una redundancia? Pablo realmente no está tratando de separar, de hacer una división, de decir qué es lo que hace el Espíritu Santo, qué es lo que hace Jesús. Pablo está tratando de argumentar, de clamar a Dios con términos diferentes para hacerlo una realidad. Esto no se refiere a la salvación. Escribe a la iglesia en Éfeso y sabemos que habían gentiles y judíos salvos allí. Si vemos el paralelo, cuando les decía el paralelo, miren el verbo, dice que sean fortalecidos. ¿Qué es lo que piden en el versículo 17? Que Cristo habite. Algo de nuevo que nosotros no podemos hacer. Yo no puedo hacer que Cristo habite. Cristo es el que viene a tomar residencia en mí. Pablo está pidiendo por un lado en el versículo 16 que sean fortalecidos con el Espíritu. Versículo 17, que Cristo habite. Si Cristo habita en nuestros corazones, seremos fortalecidos por el Espíritu Santo. Si somos fortalecidos por el Espíritu Santo, Cristo habitará. Y la segunda parte, ¿qué dice la segunda parte del 16? Sean fortalecidos con el poder de su Espíritu en el hombre interior. ¿Qué dice en la segunda parte del versículo 17? ¿A dónde? En el 16 dice que sean fortalecidos en el hombre interior. Y en el 17 dice que Cristo habite por la fe, ¿a dónde?
en sus corazones. Se está refiriendo también a algo interno, no a algo externo. Romanos 8. Romanos 8, del 9 al 10. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Esta es una realidad. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. ¿Ven cómo hace a veces no diferencia entre el Espíritu y Cristo? Y a veces dice el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, porque se está refiriendo a una misma realidad. Se está refiriendo que esto se haga una realidad en ellos. Versículo 10, y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pone en el mismo versículo tanto el que esté Cristo en ellos como que el Espíritu esté en ellos. Porque no hay una diferencia. Nosotros ponemos en compartimientos. Armando está aquí, pero sus hijos están allá, ¿no? Se separan. Pero en la Trinidad esto no sucede. Cuando Jesús se hizo carne, toda la plenitud de la deidad residía corporalmente en él. Entonces es válido decir también que, aunque decimos somos morada y templo del Espíritu Santo, pero el Padre está en nosotros también y el Hijo también está en nosotros, porque Dios no se puede dividir. Cuando decimos que el Hijo está a la diestra del Padre, no quiere decir que está separado y el Espíritu Santo está aquí en la tierra, el Hijo está aquí y el Padre está a la par. Esto no puede ser, es una manera de describirlo, porque la Trinidad no puede separarse, porque Dios es uno. Por eso Pablo realmente no está diciendo dos cosas diferentes. Pablo está diciendo, Señor, fortaléceles. Fortaléceles por su Espíritu. Que Cristo habite plenamente. Si unimos Colosenses y Efesios, que lo hemos visto antes, que la palabra more en abundancia. Que a través de la fe, a través de esa fe que tú les has dado, a través de esa fe por la cual Cristo vino a tomar residencia, tú mores en sus corazones y les hagas vivir de manera plena. Segunda de Corintios, capítulo 13, 5. Voy a ir corriendo con esto porque se nos acabó el tiempo. Póngase a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos. ¿O no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes? A menos que en verdad no pasen la prueba. Habla de que el Espíritu está en nosotros. Habla de que Jesucristo está en nosotros. Juan 14, 23. Juan 14, 23. Jesús le respondió, si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Está hablando solo de Padre e Hijo, pero sabemos que también es una realidad que Espíritu Santo. Pablo verdaderamente está diciendo, Señor, que el hecho de que estos que son tus hijos, a través de la fe, que Cristo more verdaderamente, plenamente en ellos, que tu palabra more plenamente y abundantemente para que el Espíritu fluya con libertad y aplique esa palabra a sus vidas, que sean fortalecidos con un poder que solo el Espíritu de Dios puede dar. Señor, está diciendo, fortaléceles, Señor, fortaléceles. Y termino con Apocalipsis 3, 20. El Señor tiene disposición. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Por eso dice que Cristo habite por la fe en sus corazones. Que seamos fortalecidos en el hombre interior. Hermano, es por la fe, por gracia, por medio de la fe que tienes derecho a esto. El hecho que Cristo tome residencia en tu vida, el hecho que el Espíritu Santo tome residencia en tu vida, quiere decir que puedes ser fortalecido por estas mismas verdades. Que Dios te puede fortalecer, solo pídele. Solo pídele.
Y pídele también por tu hermano. Pídele que el Señor le fortalezca con poder de Dios, no con palabras positivas, no con varios mensajitos de texto, no con ayudarle a conseguir trabajo. No. Pídele que el Señor le fortalezca con ese mismo espíritu que moró en el Mesías, con ese mismo espíritu que el Señor le levantó de los muertos, con ese mismo poder, con esa misma fuerza. Porque la verdad es que el Espíritu ya mora en nosotros, la verdad es que Cristo ya está en nuestros corazones. Así que lo que Pablo está pidiendo no es algo nuevo. Lo que Pablo está diciendo, fortalécele, Señor, con tu poder. Fortalece y haz una realidad en sus vidas. Que Cristo verdaderamente sea una realidad y no solo una estampa, una calcomanía que ponemos, sino una verdad profunda que les sostenga y les arraigue firmemente. Seguiremos viendo el otro domingo la segunda parte de esta oración. Oremos y terminaremos cantando.